Hola, bienvenidos a su canal. Estoy cocinando. Hoy vamos a preparar un delicioso fresco de canela. Con solo 3 ingredientes te voy a compartir cómo hacerlo. Además es muy fácil de hacer. Primero vamos a tostar la canela en rajas. Lo voy a colocar en una plancha. También se puede hacer en cacerola o en comal, como usted desee. Vamos a tostarla a fuego bajito, evitando que se queme, porque al quemarse el fresco nos quedaría amargo. Entonces debemos de tostarla a fuego muy bajito. Como pueden ver, es muy fácil de hacer y de preparar. Después de 5 minutos ya la tosté y me queda de esta forma. Ahora ya tostada, es más fácil de molerla y se puede también moler en licuadora. Así que le voy a compartir cómo queda al llevarla a moler en un molino. Queda de esta forma. Te la dejan más suavecita porque es más fácil de hacerlo. Puedes pedir que te lo saquen en seco para guardar esta harina y así puedes utilizarla cada vez que lo desees para hacer tu delicioso fresco, o también para preparar otros platillos que son muy deliciosos. ¿Cómo se hace en licuadora? Es más fácil porque como la canela ya está tostada, se hace más fácil para triturarla. También se puede hacer en un molino de café. Sería más fácil, pero esta vez te voy a compartir cómo hacerlo en licuadora. Así, de esta forma me va quedando si lo quisiera dejar en seco o en harina. De esta forma. Pero también, como este día voy a hacer mi fresco de canela, también podemos agregarle agua para que así sea más fácil de licuar o de moler. Podemos agregarle agua y así se nos haría más fácil para molerlo. De esta forma agregué agua y voy a licuar la cantidad que este día voy a utilizar. Miren cómo me quedó así, de esta forma. Si usted desea que le quede más o mejor licuado, debe de aumentar las veces que va a ponerla en la licuadora. Ahora en un guacal voy a poner una manta de colar como esta. La voy a amarrar de esta forma porque en este caso la voy a hacer solo yo, la voy a colar solo yo. Cuando hay otra persona y puede ayudarte, una se pone a un extremo y la otra al otro extremo de la manta para colarlo. De esta forma se hace aquí en El Salvador. Te estoy compartiendo una forma tradicional o artesanal cómo hacer el delicioso fresco de canela. Este fresco se comparte en las fiestas patronales de muchos pueblos aquí en El Salvador y se acostumbra compartirlo en las fiestas. Es un fresco muy tradicional y muy delicioso. De esta forma me quedó ya colado mi fresco de canela. Ahora lo voy a pasar a un recipiente más grande y para darle color le voy a agregar saborizante artificial de fresa como este, y solamente vamos a agregar 3 cucharaditas como estás viendo. Solo es para que le dé el color.
le agregué 3 cucharaditas a 2,5 litros de agua y luego voy a mezclar. Primero agregué 2 cucharas y luego agregué la tercera, porque vamos a ir viendo el color que le va quedando. Depende del gusto de cada quien. Ahora voy a agregar media libra de azúcar. Voy a mezclar y ya tengo listo mi fresco de canela. Como pueden ver, con 3 ingredientes es muy fácil de hacer y de preparar este delicioso fresco tradicional. Coméntame si ya lo habías visto antes o si ya lo has probado y qué te pareció. Y si te ha gustado, por favor, te agradecería mucho que me dejaras un like. Déjame tu comentario si te gustó y si alguna vez lo has probado. Espero que haya sido de su agrado y que les haya gustado. Este fresco es tradición tomarlo o compartirlo con pan dulce. Aquí en El Salvador se le llama pan cutuqueado y se le llama así porque lo parten en pedacitos pequeños y se comparte en las tradicionales fiestas, donde se comparten y se hacen palmas como esta. Se adornan las palmas con flores de ensarta. Espero te guste. Gracias por ver.